Miau, miau, miau. Bienvenidos a El Gato Narrador. Hoy leeremos. Mi hermano sacrificó su vida fingiendo lealtad por el deber familiar, pero terminó desenmascarado como el verdadero traidor. Hola, necesito contarles algo que me ha destrozado por completo y que hasta hace pocas semanas no tenía idea de que estaba sucediendo. Mi hermano Sebastián, quien durante años fue visto por toda la familia como el hijo ejemplar que sacrificó su futuro para cuidar a nuestra madre enferma, resultó ser la persona que la estaba envenenando lentamente y robándole todo su dinero. Y lo peor es que yo, como un idiota, lo admiraba por su sacrificio. Para dar un poco de contexto, mi nombre es Ricardo y tengo 32 años. Hace 5 años me fui de mi ciudad natal para trabajar en la capital, dejando atrás a mi madre Elena y a mi hermano menor Sebastián. Mi padre había muerto cuando Sebastián tenía apenas 18 años, y en ese momento mi hermano decidió no irse a estudiar fuera para quedarse cuidando a mamá, quien comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo. Durante todos estos años, yo envié dinero religiosamente cada mes, orgulloso de tener un hermano tan responsable que había puesto a la familia por encima de sus propios sueños. Hace unas semanas decidí ir a visitarlos por sorpresa un fin de semana. Quería darles una alegría y honestamente ya tenía tiempo sin verlos en persona. Lo que encontré cuando llegué a la casa familiar me heló la sangre. La casa, que recordaba siempre limpia y acogedora, estaba sumida en una penumbra extraña. Las cortinas permanecían cerradas, había un olor a humedad y abandono, y un silencio que no era normal. Encontré a mi madre durmiendo en el sofá de la sala a las 3 de la tarde. Estaba desaliñada, con el cabello grasoso y ropa que parecía no haberse cambiado en días. Cuando traté de despertarla para saludarla, apenas me reconoció y respondía con monosílabos confusos. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, cuando escuché la puerta principal abrirse. Sebastián entró cargando bolsas de comida congelada del supermercado. Cuando me vio, se detuvo en seco como si hubiera visto un fantasma. Tenía ojeras marcadas, ropa manchada de pintura y un aspecto general de alguien que no había dormido bien en semanas. Pero lo que más me impactó fue cómo me abrazó después del shock inicial. Fue un abrazo desesperado, como si fuera la primera vez que nos veíamos en décadas, y me susurró al oído que se alegraba mucho de que estuviera ahí porque ya no podía solo. Esa noche cenamos en un silencio incómodo. Mi madre apenas tocó la comida y parecía estar en otro mundo. Preocupado por su estado, le ofrecí a Sebastián que yo me haría cargo de los gastos médicos y cualquier tratamiento que necesitara. Su reacción fue completamente inesperada. Se puso tenso inmediatamente y me interrumpió diciéndome que no necesitaban mi dinero, que esa era su casa y que yo había hecho mi vida en otro lado. La conversación terminó abruptamente cuando se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Más tarde, mientras Sebastián salía a caminar, aproveché para revisar discretamente los medicamentos de mi madre. Había varios frascos en la cocina, pero algunos nombres no me sonaban para nada. Uno de ellos me llamó especialmente la atención. Era un antipsicótico bastante fuerte que yo sabía que mi madre nunca había necesitado. Empecé a sentir una semilla de sospecha plantándose en mi mente, pero traté de convencerme de que seguramente era parte de algún tratamiento nuevo. Al día siguiente salí a caminar por el vecindario donde crecimos, tratando de aclarar mis pensamientos. Me decía a mí mismo que estaba sobrepensando las cosas, que probablemente solo estaba impactado por ver el deterioro natural de mi madre. Incluso llamé a mi pareja y le conté mis preocupaciones. Me dijo que a veces uno ve lo que quiere ver y que era normal sentirse culpable por haber estado ausente tanto tiempo. Pero esa tranquilidad se desvaneció cuando decidí revisar mi antigua habitación. Estaba buscando algunos recuerdos de la infancia cuando en un cajón del escritorio encontré una carta que me dejó completamente confundido. Era una notificación de una beca completa para estudiar arquitectura en Monterrey, dirigida a Sebastián y fechada apenas unas semanas después de la muerte de nuestro padre. La beca cubría todo: matrícula, alojamiento, manutención. Era exactamente lo que él había soñado desde niño. ¿Por qué nunca mencionó esta beca? ¿Por qué no se fue? Durante la cena, de forma casual, le pregunté sobre la beca que había encontrado. El cambio en su expresión fue inmediato. Se puso visiblemente nervioso y comenzó a evadir el tema, repitiendo que mamá lo necesitaba más que cualquier beca y que había tomado la decisión correcta. Pero entonces mi madre, en medio de su confusión, murmuró algo que me partió el corazón. Dijo que Sebastián nunca le había preguntado nada sobre irse a estudiar. Al día siguiente acompañé a mi madre al médico. Quería entender mejor su estado y los tratamientos que estaba recibiendo. El doctor me entregó una lista actualizada de los medicamentos que él había prescrito.
Inmediatamente noté que no coincidía completamente con los frascos que había visto en casa. Había discrepancias tanto en nombres como en dosificaciones. Le pedí al doctor una copia de la historia clínica completa de mi madre. Cuando la revisé con cuidado, encontré algo que me puso los pelos de punta. Había cambios recientes en las dosificaciones de varios medicamentos, pero estos cambios no tenían respaldo médico evidente. Las fechas coincidían con periodos en los que el deterioro de mi madre había sido más pronunciado, según me había contado Sebastián por teléfono. Esa noche confronté a mi hermano con lo que había descubierto. Su reacción fue explosiva. Se enfureció completamente y me acusó de ser un entrometido que venía a juzgar sin saber lo que era estar ahí todos los días, cargando con toda la responsabilidad mientras yo vivía mi vida cómodamente en otra ciudad. Me gritó que no tenía derecho a cuestionar nada después de haberlos abandonado. Sus palabras me dolieron profundamente, y por un momento pensé que tal vez tenía razón. Tal vez yo era el hermano egoísta que había huido y ahora venía a crear problemas. Pero esa misma noche, mi madre tuvo un brote de confusión muy severo. Se despertó gritando sin reconocer dónde estaba y pasé toda la madrugada junto a ella, tratando de calmarla. Ver su vulnerabilidad de esa manera me afectó muchísimo, pero también me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras Sebastián salía a hacer mandados, decidí revisar el garaje donde mi padre solía guardar documentos importantes. En una caja vieja encontré un sobre con documentación financiera, estados de cuenta, una póliza de seguro de vida bastante considerable y nombres de bancos que yo no conocía. Según estos papeles, mi madre tenía recursos económicos suficientes para vivir cómodamente y costear cualquier tratamiento médico que necesitara. Intrigado, intenté contactar a uno de los bancos para verificar el estado de las cuentas. Para mi sorpresa, me informaron que la cuenta había sido cerrada hacía más de un año con firma notarial y que todos los fondos habían sido transferidos. Yo nunca había sido informado de esto, y según los documentos que tenía, yo figuraba como uno de los beneficiarios. Decidí ir personalmente a la notaría, cuyo sello aparecía en los documentos de cierre de cuenta. La información que me dieron me dejó helado. Me dijeron que la persona que firmó como Elena no había acudido en persona, sino que había enviado a un representante con poder notarial. Cuando pedí ver una copia del poder, la firma de mi madre se veía claramente diferente a su firma habitual. Esa noche mi madre tuvo uno de sus momentos de lucidez, cada vez más raros. Me tomó de la mano y me preguntó por qué Sebastián se llevaba todos sus papeles importantes y le decía que era por su bien, pero que ella ya no entendía nada de lo que él le explicaba sobre el dinero y los bancos. Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Esa madrugada, cuando Sebastián estaba profundamente dormido, subí al ático con una linterna. Debajo de una manta vieja, encontré una caja de metal escondida que contenía lo que claramente era evidencia de lo que había estado sucediendo. Movimientos bancarios no autorizados, transferencias a cuentas internacionales, recetas médicas que habían sido alteradas a mano y documentos que mostraban cómo Sebastián había estado vaciando sistemáticamente las cuentas de mi madre durante más de 3 años. Pasé toda la noche revisando cada documento, tomando fotos con mi teléfono y anotando fechas. El patrón era claro y devastador. Sebastián había estado robando dinero de mi madre, mientras simultáneamente la mantenía sedada con medicamentos que no necesitaba. Incluso había firmado contratos de crédito usando la firma de ella. Uno de los medicamentos que le estaba dando en exceso era conocido por causar deterioro cognitivo inducido cuando se usa incorrectamente. A la mañana siguiente llamé a un amigo abogado y le expliqué la situación. Me confirmó que tenía evidencia más que suficiente para demostrar abuso financiero y manipulación médica. Me aconsejó documentar todo y contactar inmediatamente a las autoridades pertinentes. Intenté hablar con mi madre sobre lo que había descubierto, pero estaba demasiado sedada para comprender la magnitud de la situación. Me quedé ahí sentado junto a ella, viendo cómo respiraba con dificultad, y comencé a llorar en silencio. Me di cuenta de que durante años había estado admirando a alguien que estaba destruyendo lentamente a nuestra madre. Sebastián regresó inesperadamente temprano esa tarde y me encontró con todos los documentos esparcidos en la mesa de la sala. Nos quedamos mirándonos en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, nos sentamos frente a frente y decidí confrontarlo abiertamente con todo lo que había encontrado. Al principio trató de negar todo. Luego intentó justificar sus acciones diciendo que el dinero de todas formas iba a ser para la familia y que él solo estaba administrando lo mejor. Pero cuando le mostré las evidencias de las recetas alteradas y los efectos de los medicamentos, finalmente se quebró.
Me gritó que yo no me daba cuenta de todo lo que le habían sacrificado a él, que cuando papá murió yo huí y lo dejé con toda la carga, y que él había hecho lo necesario para sobrevivir. Me dijo que la beca había llegado demasiado tarde, que para cuando la recibió ya estaba resentido con la vida y con la familia, y que decidió que si tenía que sacrificar su futuro, al menos iba a asegurar el suyo económicamente. Había comenzado ajustando las medicinas para mantener a mamá más tranquila y manejable, pero cuando se dio cuenta de que podía acceder a sus cuentas bancarias, la situación se había salido de control. Después de esa conversación devastadora, Sebastián se encerró en su cuarto. Yo me quedé toda la noche despierto junto a mi madre, acariciándole la mano y prometiéndole en silencio que iba a arreglar todo esto y que la iba a ayudar a recuperarse. A la mañana siguiente descubrí que Sebastián había desaparecido. Se había llevado su laptop, algunos documentos clave y había vaciado lo poco que quedaba en efectivo en la casa. Inmediatamente llamé a la policía y presenté toda la evidencia que había recopilado. Una semana después, Sebastián fue detenido en una ciudad cercana donde aparentemente estaba tratando de conseguir documentos falsos para salir del país. Cuando lo llevaron a declarar, yo estaba ahí. Nos miramos una última vez mientras yo firmaba la denuncia formal. No había rastro del hermano que yo había admirado durante años. Solo veía a un extraño que había estado dispuesto a destruir a nuestra madre por dinero. Actualización. Un mes después. La familia extendida se enteró del escándalo poco después de la detención. Al principio, muchos tíos y primos dudaron de mi versión de los hechos. Sebastián siempre había tenido una reputación impecable como el hijo sacrificado, y era difícil para todos aceptar que había sido capaz de algo así. Algunos incluso me culparon por haber estado ausente tanto tiempo y por buscar problemas donde no los había. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conseguí que un nuevo médico revisara completamente el caso de mi madre. Con la ayuda del especialista, comenzamos a reducir gradualmente y de forma segura las medicaciones que no necesitaba. Los cambios fueron notables. Mi madre empezó a estar más alerta, recuperó algo de su personalidad y comenzó a recordar eventos recientes con mayor claridad. Actualización. 2 meses después. El momento más difícil llegó cuando mi madre, ya considerablemente más lúcida, pudo entender completamente lo que había estado sucediendo. Organizamos una reunión familiar donde ella pudo hablar por sí misma sobre lo que recordaba de los últimos años. Con voz firme, les dijo a todos los familiares presentes que yo le había salvado la vida y que Sebastián casi se la había quitado. Fue devastador verla procesar la traición de su hijo menor, pero también fue liberador ver cómo recuperaba su autonomía y su voz después de años de estar silenciada por medicamentos innecesarios. Actualización final. 6 meses después. El proceso legal fue largo y emocionalmente agotador, pero finalmente llegó a su fin cuando Sebastián aceptó todos los cargos en su contra. Su abogado le aconsejó no ir a juicio porque la evidencia era abrumadora. Fue sentenciado a 8 años de prisión por abuso de adulto mayor, fraude financiero y falsificación de documentos. Con la ayuda del abogado, logramos recuperar una parte significativa del dinero robado. No todo, porque Sebastián había gastado bastante en los últimos años, pero lo suficiente para que mi madre pueda vivir dignamente el resto de su vida. Yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Dejé mi trabajo en la capital y regresé definitivamente a cuidar a mi madre. Al principio fue difícil adaptarme nuevamente a la vida en mi ciudad natal, pero ver cómo mi madre recuperaba día a día su vitalidad y su alegría hizo que valiera cada sacrificio. Hace unas semanas terminé de arreglar la casa. Reparé las goteras, pinté las paredes, cambié las cortinas y le devolví la luz y la vida que había perdido durante esos años oscuros. Mi madre ahora tiene un jardín pequeño donde planta flores, algo que siempre le había gustado hacer pero que había dejado de hacer cuando empezó con los medicamentos excesivos. Una tarde, mientras estábamos plantando rosas en el jardín, mi madre se rió por primera vez en años. Fue una risa genuina, libre, y me hizo llorar de felicidad. Me di cuenta de que habíamos recuperado no solo su salud, sino también nuestra relación como madre e hijo. Anoche, mientras organizaba los últimos papeles del caso legal, tomé la caja de metal donde había encontrado toda la evidencia contra Sebastián. Ahora estaba vacía. Me la llevé conmigo al cuarto que había preparado para vivir aquí permanentemente y la guardé en el closet. No como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de que a veces las verdades más difíciles son las que más necesitamos enfrentar. Desde mi ventana puedo ver a mi madre leyendo en el jardín. Tiene 73 años, pero gracias a que pudimos detener el daño a tiempo, ha recuperado una calidad de vida que creíamos perdida para siempre.
Sebastián está en prisión, y aunque una parte de mí siente dolor por lo que pudo haber sido, sé que hice lo correcto. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera decidido ir a visitarlos esa tarde. ¿Cuánto tiempo más habría durado todo esto? ¿Cuánto más daño se habría hecho? Pero trato de no pensar en esos escenarios porque lo importante es que llegué a tiempo y que mi madre tiene una segunda oportunidad de vivir sus últimos años con dignidad y amor. La historia de mi familia cambió para siempre, pero también se salvó. Y aunque perdí a un hermano que nunca realmente existió, recuperé a mi madre y encontré una versión de mí mismo de la que puedo estar orgulloso.